Oye, pues buenas tardes a todos. Encantada de compartir esta mesa redonda con todos vosotros. Yo creo que vamos a aprender todos y vamos a compartir conocimiento. Yo soy María García y estoy aquí como miembro de la Junta de Gobierno de la British Chamber y como socia fundadora de Smart Culture, que es mi compañía, en la que somos expertos en todo lo que tiene que ver con alinear estrategia de negocio, cultura y personas. Lo primero que quiero hacer es darle las gracias a Voz Telecom, que es quien ha organizado este webinar, y especialmente al CEO, que va a compartir todo su conocimiento con nosotros, que es Xavier Casajoana. Y quiero dar las gracias también a nuestro experto legal, que es Daniel López, socio de Employee Advisory en Baker Tilly. Seguramente conocéis las compañías, pero os voy a decir dos titulares de cada una, porque si no voy a desvelar parte de lo que nos vais a contar. Entonces, Voz Telecom es un operador de comunicaciones que está especializado, y yo desde luego quiero aprender mucho esto, en la implantación de soluciones de comunicaciones en la nube y colaboración. Y tiene una solución que yo creo nos va a interesar a todos, que es una solución de centralita virtual que permite a las empresas asegurar una excelente estrategia de implantación remote first en su compañía. Con lo cual yo creo que esto es clave para todos nosotros. Y luego, Baker Tilly es una firma, es una firma de abogados con cobertura nacional e internacional que tiene servicios de todo tipo, de auditoría, corporate finance, concursal, consultoría, asesoramiento fiscal. Y sobre la Cámara, pues la verdad, deciros que yo estoy encantada de estar en la Junta de Gobierno, que la Cámara, por si no lo sabéis, es la única organización independiente hispano-británica en España que tiene más de 100 años de existencia, o sea que no es poco. Y luego sí quiero compartir con vosotros que además yo he vivido la Cámara con todo esto que nos ha pasado en la pandemia. Y la verdad es que, nos hemos hecho virtuales, como digo yo. Yo creo que ha sido súper interesante lo que hemos vivido. No hemos dejado, la Cámara no ha dejado de tener reuniones con los socios. Ha habido más de 100 webinars sobre temas súper interesantes que interesaban a nuestros socios. Y yo os diría que el interés es que en estos momentos tenemos muy claro el foco de los temas de actualidad. Y de hecho, lo que estamos trabajando es muchos webinars que tienen que ver con innovación y transformación digital. Todo lo que tiene que ver, y ahí encantada de aportar yo mi granito de arena a la Cámara, con talento y cultura empresarial, sostenibilidad, turismo, diversidad y, por supuesto, os imaginaréis que todo lo que tiene que ver con lo que está pasando con el Brexit y la futura relación entre Reino Unido y España. Y sobre el webinar, yo creo que no voy a decir nada porque no lo quiero desvelar. Deciros que la idea de los tres que vamos a compartir la mesa redonda es que yo creo que la parte legal, todo el tema de transformación digital y todo lo que tiene que ver con cultura y liderazgo es fundamental hoy, yo diría que para todas las compañías. Hay algunas que están muy avanzadas y otras que yo creo que tienen que hacer los deberes. Con lo cual yo creo que no quito más tiempo, ya tendremos luego tiempo. Y además, como estamos los tres en LinkedIn, nos podéis cotillear, que yo creo que es lo que hacemos todos ahora. Y le voy a pasar la palabra a Xavier, que nos va a contar pues todo lo que tiene que ver con Remote First, beneficios, cultura empresarial y, en definitiva, cómo implantar este tipo de estrategias. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias a ti, María, por el speech. Te voy a fichar para mi equipo comercial, así nos ayudarás a vender más centralitas en la nube. Solamente añadir que Voz Telecom es una compañía que nace aquí en España, en concreto con sede central en Cerdanyola del Vallès, cerca de Barcelona, pero tenemos presencia nacional con oficinas propias en Madrid, en Sevilla y en San Sebastián, y una extensa red de distribución. Nacimos siendo una empresa española y desde hace un año aproximadamente formamos parte de un grupo británico que es Gamma Communications. Por ahí nuestra vinculación también con la Cámara, con la British Chamber, pues por ser ya también una empresa de matriz británica, ¿no? Si quieres compartir, por favor, Esther, la presentación, y así empezamos con el concepto de Remote First, que es un poco sobre el concepto en el que intentaremos sobre todo desgranar un poco hoy uno de los cambios en los cuales las organizaciones, las compañías, pues se han visto afectadas durante pues estos últimos 12 meses, ya casi 13 meses, ¿no? Debido, desgraciadamente, a la pandemia, ¿no? Hemos vivido todos una situación de adaptación en todos los ámbitos y en el ámbito de las organizaciones, por supuesto,
pues ha sido uno de los aspectos que mayor retos pues ha planteado a muchísimas compañías y a muchísimos negocios en cómo transformar las compañías en sus diferentes ámbitos debido a la pandemia, ¿no? Y uno de los elementos de transformación importantes pues ha sido la implantación del teletrabajo en las organizaciones, ¿no? Si pasamos a la siguiente, Esther, por favor. Aquí poco podemos explicar porque ya yo creo que todo el mundo lo hemos sufrido en nuestras carnes, ¿no? O sea, pasamos ya hace unos 12 meses a una situación de normalidad, una situación drástica de estado de alarma y de confinamiento total. Y si esto que nos ha ocurrido en el año 2020 pues nos hubiera ocurrido en el año 2000, pues justo entrando en el siglo XXI, donde parecíamos incluso que en el año 2000 pues éramos una sociedad desarrollada, pues muy probablemente pues la continuidad de muchísimas compañías que ha sido posible durante este periodo de los últimos 12 meses, en ese momento no hubiera sido posible. En el año 2000 apenas teníamos conexiones de banda ancha en España y las que habían eran conexiones con ADSL. Las compañías tenían un nivel de informatización muchísimo más bajo de lo que tenemos a día de hoy. Lo que se llama computación en la nube en esa época no existía, con lo cual la caída del Producto Interior Bruto que han experimentado pues, todas las economías de todo el planeta y especialmente en España, pues que ha sido brutal en este último ejercicio, pues sin duda hubiera sido todavía peor, porque muchísimos de los negocios y las compañías no hubieran podido continuar con su actividad porque no hubiera sido posible el teletrabajo en estas organizaciones, ¿no? Con lo cual lo que hemos visto y experimentado y sufrido, pero también superado, pues ha sido una situación de implantación rápida por necesidad del teletrabajo en las organizaciones cuando todavía no había ni un marco legislativo, que sí que ha sido durante la pandemia, pero no existía un marco legislativo que pudiese tampoco acompañar esta implantación de las políticas de teletrabajo en las compañías, ¿no? No obstante, sí que en el año 2020 muchísimas compañías ya implementábamos, ahí lo incorporo al caso de Voz Telecom también, lo que se llama en el argot de estrategia organizacional remote friendly, no remote first, sino remote friendly, ¿no? Remote friendly básicamente es un vocablo que se utiliza para describir aquellas organizaciones donde permiten de forma más o menos regulada y estandarizada, de forma ocasional y bajo ciertas circunstancias, permiten el trabajo en remoto a sus empleados. En nuestro caso, en Voz Telecom, pues diferentes departamentos teníamos una política ya informal y antes de la pandemia, pues que muchas de las personas y departamentos, pues un día o incluso 2 a la semana, pues podían desarrollar teletrabajo desde sus casas sin tener que desplazarse a las oficinas, ¿no? Pero, por ejemplo, en nuestro equipo de call center y atención al cliente no existía esta política en Voz Telecom, ¿no? Sí en otras áreas, ¿no? Lo que hemos visto debido al confinamiento, pues es que el remote friendly en muchas organizaciones nos llevó a un remote only, ¿no? Decir, oye, no, es que no nos dejan salir de casa, estamos obligados ya a trabajar única y exclusivamente toda la compañía de forma remota. Obviamente hay sectores y compañías que no es posible, ¿no? Pero sí que otras fueron capaces de trabajar única y exclusivamente de forma remota gracias a las soluciones que ya tenían implementadas en las empresas, pero no eran muchas las empresas, por ejemplo, que disponían de las herramientas de comunicación y colaboración que les permitiese hacer ese cambio de forma fácil, ¿no? Nosotros tuvimos que apoyar muchísimo a nuestros clientes para ayudarles a hacer este cambio, y compañías que no estaban preparadas y que de forma muy rápida tuvieron que implementar sistemas de comunicaciones que les permitiesen movilizar en sus casas a todos sus empleados. Y eso ocurrió en muchísimas compañías, ¿no? Y eso lo que nos ha permitido ver con el tiempo, ¿no? Y diferentes encuestas que han ido haciendo diferentes consultoras, como es el caso de Gartner, es que pasados varios meses de esa situación, pues nos encontramos ya, esto es una encuesta que ha hecho Gartner en compañías de tamaño medio grande en Estados Unidos, pues más del 82% de las compañías encuestadas pues ya están considerando que a sus empleados en el futuro, presente y futuro, se les va a permitir de trabajar de forma remota
en parte de su jornada laboral, ¿no? O parte de sus días laborables. Y un dato muy importante es que casi un 50% de esas compañías han respondido que se plantean que se trabaje de forma remota única y exclusivamente. O sea, se están planteando incluso pasar a un modelo remote only, ¿no? Decir, no, pues vamos a trabajar única y exclusivamente de forma remota, y esto casi un 50% de las compañías encuestadas lo están considerando, ¿no? Lo que sí se está viendo en encuestas que ya se están haciendo a los propios empleados es que un escenario donde parece que hay más adeptos es un escenario mixto, donde se pueda combinar el trabajo remoto y el trabajo presencial bajo un concepto que creemos nosotros que es el importante en estos momentos, que es el concepto remote first, que está entre medio de un remote friendly y un remote only, ¿no? Un concepto remote first es aquella estrategia organizativa donde asumimos que todo trabajo en la organización, todos los procesos, toda la actividad de comunicación y colaboración parte de la base de que todos los empleados trabajarán de forma remota, bien en sus casas, bien en un business center, bien en un working, en un escenario de coworking, bien pues en un hotel, en una playa, pero que la compañía habilita sus procesos, sus tecnologías, sus políticas, considerando que la primera opción es que el empleado, colaborador, siempre esté conectado de forma remota, pero manteniendo también siempre la posibilidad de que los empleados puedan, aquellos que deseen de forma continuada o de forma ocasional, desplazarse a un centro de trabajo, a las oficinas de la compañía, que por supuesto no van a tener que tener esa dimensión y esa capacidad que tenían cuando todos los empleados estaban en ellas, ¿no? Grandes compañías como Facebook, Google, Amazon, que en el momento de la pandemia pues movilizaron de forma remota a todos sus empleados, ya tienen planes para este año 21 empezar a volver a ocupar las oficinas en un escenario de mantener trabajo en remoto y en un escenario donde acomodar las necesidades y requerimientos de sus empleados, tanto para aquellos que quieran ir a trabajar a la oficina siempre o a veces o nunca. Y para que eso sea posible, la compañía tiene que adoptar un modelo remote first, que eso significa que se plantea la operación de la compañía, las políticas, las herramientas, los procesos, se plantean siempre pensando que las personas no están presencialmente o físicamente en las oficinas, ¿no? En el caso de Europa estamos viendo ya noticias de compañías que han adoptado escenarios ya totalmente remote only. Por ejemplo, Liberty Seguros lo anunció hace poco en prensa, ¿no? Que permitirá a sus 2.000 empleados teletrabajar de forma permanente. Veremos si acaba siendo un remote only o harán una adopción de un remote first manteniendo ciertas oficinas, ¿no? Pero sí que ya grandes compañías están tomando estas decisiones. Aquí en España, por ejemplo, una de las grandes compañías, no diré el nombre, pero que líder en BPM, en BPO, perdón, en Business Process Outsourcing, con una plantilla de más de 2.000 personas en lo que se conoce como call centers o customer contact centers, pues movilizaron a estas 2.000 personas en sus casas y tras más de 12, 13 meses están cerrando oficinas, están cerrando espacios porque ya no plantean que este personal, que era impensable que pudiese trabajar desde sus casas, pues lo han hecho, lo han conseguido, han adaptado la compañía y están convirtiendo el trabajo en remoto en algo habitual e integrado en la propia estrategia de la compañía, ¿no? Pasamos a la siguiente, Esther, por favor. ¿Por qué hacen estos cambios estas compañías, ¿no? Bueno, obviamente todos hicimos estos cambios por necesidad y por obligación, ¿no? La pandemia nos obligó y tuvimos que adoptar el modelo de trabajo en remoto, todas aquellas organizaciones las cuales pudimos hacerlo, ¿no? Pero sin duda se están ya percibiendo una serie de beneficios importantes con la implantación del teletrabajo y con la implantación de una estrategia de remote first, ¿no? Por supuesto, la primera, y eso salta a la luz, es un ahorro importante en los costes de oficina, sin duda, ¿no? O sea, al final, si tenemos 2.000 personas ocupando oficinas, pues si ahora un remote first, pues mantengo espacios para un 20%, tendré sin duda un ahorro importantísimo de costes en detrimento, por desgracia, de otros sectores como el real estate, ¿no? Pero en cualquier caso también hay otros escenarios de ahorro importantes en una empresa, ¿no? Por ejemplo, los esquemas salariales pueden verse afectados
con un esquema remote first, porque al final si las compañías tienen sus oficinas en áreas urbanas, en Madrid, en Barcelona, en ciudades donde el entorno es caro para los empleados, pues también los salarios tienden a ser más elevados para poder tener un nivel retributivo que a los empleados les permitan pagar vivienda, que es más cara en centros urbanos o en zonas más densamente industrializadas o pobladas, ¿no? Con lo cual también puede haber ciertos ahorros en lo que es compensation para los empleados, ¿no? Pero más allá de los ahorros hay unos beneficios muy tangibles, por ejemplo, desde el punto de vista de las operaciones de una compañía, ¿no? Tener todo el equipo humano preparado para trabajar de forma remota y que la compañía funcione sin necesidad de que todo personal esté en un sitio físico, eso da una garantía como nunca de continuidad del negocio frente a cualquier incidente que pueda ocurrir, desde colapsos de carreteras, terremotos, caídas de electricidad en la sede central, inundaciones, colapsos de tráfico. O sea, hay una capacidad de resiliencia mayor por parte de las organizaciones cuando el personal pues está distribuido y los colaboradores tienen sus propias herramientas de trabajo para desarrollar su actividad en remoto, igual que si estuvieran en la oficina, ¿no? Y un elemento muy importante también de beneficio es que cuando el personal puede estar de forma remota, nos abre el abanico y el marco de contratación de talento. Ya no tenemos que pensar o no estamos restringidos en poder atraer talento solo de nuestra zona geográfica o cerca de nuestra área. Podemos atraer talento nacional e internacional donde ya las barreras, la distancia ya no es una barrera para incorporar este talento, ¿no? Y después, por supuesto, hay unos beneficios pues en el bienestar de los empleados, por supuesto, desde la flexibilidad que tienen a la hora de poder elegir trabajar en sus casas o en la oficina, cómo reducir de forma drástica el tiempo perdido en los viajes. Es un elemento fundamental y muy bien valorado siempre por todos los empleados, no tener que dedicar 30 minutos, 40 minutos, una hora de transporte privado o público para desplazarme a la oficina. Esto aumenta la calidad de vida y facilita la conciliación, ¿no? Y al final, esta implantación de Remote First aporta a las empresas una mayor flexibilidad también en escenarios de crecimiento del negocio o incluso de ajuste de negocio por situaciones de crisis que pudiera haber, ¿no? Con lo cual, hay un conjunto de elementos y beneficios inmediatos que las empresas están empezando a darse cuenta tras esa obligación que hemos tenido todos de empezar a implementar trabajo en remoto durante los últimos 12 meses, ¿no? Pero estos beneficios hay retos para las compañías, ¿no? Esther, si pasamos a la siguiente, por favor. Y es muy importante que las compañías seamos conscientes también de cómo abordar estos retos, los principales retos y cómo afrontarlos de forma exitosa y con los partners adecuados, ¿no? Por supuesto, cuando tenemos todo personal teletrabajando y que no está en la oficina, pues cobran un papel esencial, imprescindible, todas las herramientas de comunicación y colaboración. Comentaba al inicio, ¿no?, que una situación como la actual en el año 2000 hubiera sido mucho más catastrófica de lo que ha sido desde el punto de vista de continuidad de nuestros negocios. Afortunadamente, a día de hoy, y en España concretamente, somos un país con unas redes de banda ancha con muy buena capilaridad en prácticamente todas las ciudades en España, lo cual permite tener herramientas de comunicación y acceso remoto a los sistemas informáticos con muy buenas capacidades y con muy buena disponibilidad de servicio. Y estas herramientas de comunicación y colaboración son esenciales para que una compañía pueda implementar una política de trabajo en remoto y en concreto unas herramientas que permitan a sus empleados trabajar de la misma forma, tanto si están en la oficina como si están en sus casas. Esto es importante, ¿no? Porque en una organización remote first, cuando personal se desplaza a la oficina para trabajar, las herramientas de trabajo que va a utilizar, los procesos, la operativa, va a ser la misma estando en la oficina que cuando está en su casa. Ahí es donde está el concepto first. No va a cambiar la forma de trabajar ni las herramientas a disposición de los empleados, tanto si estoy en casa, como si estoy en la oficina, como si estoy en un business center, ¿no?, o en un coworking, por ejemplo, ¿no? Y ahí es donde entra un reto también adicional, ¿no?, que es que hay que garantizar, desde el punto de vista de la organización, que todos los empleados tengan la misma experiencia en su entorno de trabajo, que tengan un entorno de trabajo adecuado, estén donde estén, no solamente con las herramientas informáticas, las herramientas de comunicación, sino también con todos los elementos de ergonomía necesarios, pues para que una persona pueda desarrollar su trabajo de forma adecuada
pues desde sus casas, ¿no? Y sin duda después hay otro elemento que es uno de los, digamos, retos y preocupaciones importantes de las compañías, ¿no? Las preguntas que se hace el management. Y cuando el personal está teletrabajando, ¿cómo va a afectar esto a la productividad, ¿no? Pues en esta misma encuesta de Gartner era muy curioso porque casi un 30% de las compañías respondían que implementando políticas del teletrabajo no habían puesto en práctica, no habían puesto en marcha ningún mecanismo de control ni de tracking de la productividad de los empleados, porque no es necesario desde su punto de vista, desde el momento en que tienen implementados herramientas o protocolos de gestión o estrategias de management basada en objetivos y basada en lo que se conoce hoy como digamos, metodologías OKR, ¿no? De Objective and Key Results, ¿no? Desde el momento que una organización está acostumbrada a que sus equipos trabajen por objetivos, pierde peso esa necesidad del control horario, del control de la productividad, ¿no? Un 61% respondía que habían incrementado lo que eran lo que se llama los check-ins face-to-face management employee, es decir, que sí que se había incrementado las actividades, digamos, de coordinación y de alineación de actividad, y solamente un 13% estaban preocupados por una posible reducción de productividad, ¿no? Con lo cual yo creo que también la cultura empresarial en este tipo de encuestas se ve es que ya no está tan preocupada por la propia productividad asociada a lo que es la economía industrializada, sino está más asociada a la economía de servicios, ¿no? En donde el personal está más acostumbrado a trabajar por objetivos y a trabajar con planificaciones, digamos, más allá del control horario en las organizaciones, ¿no? Si pasamos a la siguiente, con esto estoy acabando ya mis 15 minutos, ¿vale? Sí que creemos que es importantísimo que una compañía, cuando empiece a plantearse, no por obligación como ha sido, pero ahora que ya estamos viendo cómo nos planteamos la vuelta a esa que llaman normalidad, que ya no va a ser la misma normalidad, sino que volveremos a un escenario donde el ritmo de infección y los riesgos de infección serán muchísimo menores y más controlados, donde podemos volver a retomar esa interacción social. Las compañías que implementen o que evalúen la implementación de las políticas y estrategias remote first tienen que valorar 4 elementos importantes en la organización, ¿no? Sin duda, desde un punto de vista operativo, aquellos procesos que tienen que adaptarse y modificarse para que los empleados puedan desarrollar su actividad de forma remota. Sobre todo las políticas también de recursos humanos necesarias para que esto sea posible, y las políticas tecnológicas y las estrategias de tecnología y herramientas necesarias para hacer posible que este trabajo en remoto sea factible. Y para que esto sea factible es necesario lo que se conoce la implantación de los digital workplace, ¿no? Lo que son entornos de trabajo 100% digitales. Tenemos que convertir nuestro escritorio del ordenador junto con las herramientas de comunicación, tanto en la telefonía corporativa, la telefonía móvil, la videoconferencia, las aplicaciones de colaboración y compartición de información en la compañía, como algo habitual en nuestro día a día y que soporte toda nuestra actividad, ¿no? Y sobre todo también pues hay elementos de la cultura de la empresa que tenemos que ser conscientes de cómo una compañía puede seguir manteniendo su cultura, que es algo pues muy intangible también, que se construye con los años y con ciertas políticas específicas. ¿Cómo podemos mantener la cultura de una organización teniendo todo nuestro personal trabajando de forma remota? Son retos importantes a adoptar. En nuestro caso, en Voz Telecom, somos especialistas en la parte tecnológica, y con esto acabo, si pasamos a la siguiente, y somos especialistas en apoyar a las compañías en implementar lo que son los workplace digitales, ¿no? Los digital workplace. O sea, una implantación de remote first es imposible, inviable, si no tienes un sistema de comunicaciones en la nube, un sistema que permita tener la telefonía corporativa de la empresa, donde todos los empleados siguen estando igual de comunicados en sus casas que si estuviesen en la oficina, tanto con sus terminales de telefonía fija o sus terminales móviles, o siendo su ordenador su herramienta de comunicación, las herramientas de videoconferencia o de videollamada, que estén integradas de forma adecuada con la centralita telefónica, es decir, que tengas una misma herramienta como tenemos ahora, que estamos usando Teams, por ejemplo, que esta misma aplicación me sirva también como mi herramienta no para tener solo una videoconferencia, sino para llamar a cualquier número de teléfono cuando me llaman
a la oficina también pueda responder la llamada desde el Teams o desde el navegador de mi ordenador o desde mi teléfono móvil, y sobre todo tener aquellas aplicaciones que soportan los procesos de negocio, ¿no? Y que esté siempre disponible desde cualquier lugar y desde cualquier dispositivo, desde cualquier lugar, tanto si es en mi casa, en un coworking, en la oficina, o si estoy pues unos días desplazado visitando clientes, pues tanto si utilizo para mi trabajo mi ordenador fijo, mi laptop, mi teléfono fijo, mi teléfono móvil, tengo que tener herramientas de comunicación y colaboración que hagan posible este trabajo en remoto de la misma forma que si estuviese en la oficina. Y en esto es donde somos especialistas en Voz Telecom. Ayudamos en estos momentos a más de 5.000 empresas en España con nuestros servicios de comunicaciones en la nube, y también ayudamos a estas empresas a lo que es virtualizar y a llevar a la nube sus entornos informáticos para hacer posible los entornos de trabajo digitales, para hacer posible el Remote First, porque sí creemos es el nuevo modelo de organización que vamos a encontrarnos en el siglo XXI. Y con esto acabo mis 15 minutos. Pues muchísimas gracias, Xavier. Muy interesante. Yo ya tengo preguntas, con eso te digo todo. Y muy de acuerdo en que la cultura, y desde luego ahí es donde tengo yo el expertise, tiene que ir de la mano de la tecnología. Si no, voy a decir que prácticamente imposible hacerlo. Le vamos a pasar la palabra a Daniel, que es nuestro experto en legislación, que es otro tema clave en estos momentos en temas de teletrabajo y de remote first. Con lo cual te escuchamos y luego ya vamos a tener nuestro coloquio entre los tres. Muchas gracias. Muchas gracias, María, y gracias también, Xavier. Encantado de estar aquí, de poder aportar algo de luz sobre la situación actual desde el punto de vista jurídico en lo que respecta al teletrabajo y en la implementación del First Remote en las organizaciones actuales. Como bien decía Xavier, cada vez más las empresas están intentando implementar modalidades diferentes de teletrabajo en las compañías, lo que puede suponer desde mi punto de vista un win-win, ¿no? Tanto para la empresa como para los empleados. En primer lugar, por los beneficios que ya ha comentado Xavier, tanto beneficios intangibles o más tangibles como los que él decía, de ahorro de costes de oficinas u otros, y también hay otros, evidentemente, beneficios que son más intangibles, como los que también ha mencionado por encima Xavier, de la parte del pues mayor rendimiento de empleados. He visto una pregunta que hacía alguien de la audiencia que decía si había alguna forma o alguna encuesta a nivel nacional que fuera similar a la encuesta de Gartner. Y bueno, pues recientemente leí una encuesta del INE que decía que entre el 5 y el 25% o sea, que los trabajadores han aumentado entre un 5 y un 25% la productividad durante esta época de teletrabajo. O sea, que no es la misma encuesta que podía tener con Gartner, pero sí que puede dar un poco la idea, ¿no? Eso es una encuesta del INE que está visible para todos en su misma página web. Pero al margen de esto hay muchísimos más otros beneficios que pueden ser beneficiosos tanto para la empresa como para el empleado. Sobre todo, yo creo que es una medida de conciliación para los trabajadores que puedan permitir estar conciliando su vida familiar y laboral, que además a la larga puede también, como también ha mencionado Xavier en su primera intervención, atraer, no solamente retener el talento, sino atraer el talento de la misma empresa, ¿no? Entonces, bueno, son un montón de beneficios y yo creo que hay un largo etcétera de beneficios que puede tener. También es cierto que, por contra, si solamente nos remitimos al al remote, el teletrabajo único, yo creo que también puede ser un poco contradictorio, porque sí que es verdad que vemos que en las empresas están haciendo la mayoría, o por lo menos en las empresas que estamos asesorando nosotros, un mix, ¿no? Un trabajo presencial con trabajo a distancia para intentar evitar un poco la pérdida del roce que puede hacer que los equipos funcionen mejor, ¿no? Eso es importante a nivel de organización, que se pueda mantener ese tipo de trabajo de equipo, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, la mejor forma sería, dentro del First Remote, hacer el teletrabajo a distancia, pero compaginado con una parte de trabajo presencial para no olvidar esta parte social de las empresas, ¿no?
Pero bueno, centrándonos en el aspecto legal del asunto del teletrabajo, que es lo que yo tenía que, o es el tema que tengo que tratar yo hoy, me gustaría destacar como idea principal de todo mi comentario, que en contra de lo que la gente o de lo que la mayoría de las personas están entendiendo hasta ahora, la nueva regulación sobre el teletrabajo o trabajo a distancia no aporta casi ninguna novedad respecto a la regulación anterior en el marco jurídico. Voy a voy a compartir la presentación. A ver. Vale. Si analizáramos el marco jurídico, el marco normativo del teletrabajo a distancia aplicable en nuestro país, entenderíamos que el Real Decreto 28/2020 viene a desarrollar lo que ya plasmaban otros textos legales como el Convenio 177 del año 1996 o el Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo del 2002 o incluso el mismo artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores. Por lo tanto, no es una novedad, incluso algunos convenios colectivos, sobre todo a nivel empresarial, ya lo venían reflejando. Digo convenios a nivel empresarial porque los convenios sectoriales, la verdad es que no lo suelen hacer, pero convenios de empresas grandes, ADIF o BP Oil o algunas así más grandes, sí que lo venían ya reflejando desde hace bastante tiempo, incluso con algunas compensaciones económicas muy superiores a las que en principio se deberían entender, ¿no? Incluso lo que decía el Estatuto de los Trabajadores ya recogía una regulación sobre el trabajo a domicilio desde 1980, exigiendo una fórmula por escrito. O sea, ni siquiera el Real Decreto que todo el mundo está diciendo ahora que es algo novedoso, la obligación o la obligatoriedad del acuerdo por escrito, no es algo nuevo de este Real Decreto, sino ya venía desde tiempo atrás, ¿no? En la reforma laboral del 2012 se amplió el concepto para hacerlo extensivo al trabajo a distancia, basado en el uso de las nuevas tecnologías, llegando a ser definido en el artículo también 13 del Estatuto tras la reforma que se llevó a cabo en 2015 como la prestación de actividad laboral que se realiza de manera preponderante en el domicilio del trabajador o el lugar libremente elegido por este, de modo alternativo a su desarrollo presencial en el centro de trabajo. También se han establecido las mismas garantías en el estatuto que se establecen ahora mismo en el Real Decreto 28/2020, porque se incorpora la definición, perdón, se incorporan las mismas, bueno, se tiene que facilitar los medios, se tiene que dotar los medios y compensar los gastos que el trabajador pueda tener. Por lo tanto, como veréis, no es una nueva regulación, como decía al inicio, o no es un aporte novedoso que pueda traer al marco jurídico actual, ¿no? Es más bien, y como decía, un plasmado de todo lo que se venía regulando desde hace pues casi más de 20 años, ¿no? Pasamos a la siguiente slide, porque ya, no obstante, aunque esté diciendo ya que no es una actual, o sea, no es una normativa novedosa, vamos a repasar lo que dice tanto la novedad o tanto como el Real Decreto nuevo como lo que ya venía diciéndose desde antes, ¿no? Para empezar, bueno, ¿qué se considera trabajo a distancia y teletrabajo, no? Pues se considera trabajo a distancia el prestado de forma regular en el periodo de 3 meses desde el domicilio del trabajador o desde el lugar pactado con la empresa. Se entiende por trabajo regular el que se dé cuando se alcance un mínimo del 30% de la jornada laboral en un periodo de 3 meses. Esto es más o menos un día y medio a la semana. En cambio, el teletrabajo se considera el trabajo a distancia que se presta o que es llevado a cabo mediante el uso exclusivo de medios y sistemas informáticos, telemáticos o de telecomunicación. Bueno, actualmente la mayoría de los trabajos a distancia se consideran teletrabajo porque no es habitual que trabajemos desde casa sin ningún tipo de medio telemático o informático, ¿no? Entonces, pero bueno, podría darse el caso que algún trabajo se pudiera realizar sin dichos sistemas informáticos, ¿no? Podemos pensar a lo mejor alguien que se lleva a su casa el taco de papeles para ir haciendo desde casa el trabajo que le ha quedado por hacer. Bueno, pues sería trabajo a distancia, podría ser considerado trabajo a distancia si supera ese 30% de la jornada habitual, independientemente que no trabajase con ordenador ni nada, ¿no? Esto realmente no es ahora nada habitual, pero bueno, podría haber sido en el pasado.
¿Cuáles son las condiciones laborales y obligaciones actuales? Pues como decía al principio, los trabajadores a distancia tienen que tener reconocidos los mismos derechos que los trabajadores presenciales, igual retribución, misma jornada y descansos, mismos derechos de conciliación, y, los mismos derechos también para el plan de igualdad. En general, todo lo que tiene que tener un trabajador que trabaje bajo la modalidad presencial, lo tendría que tener un trabajador que lo trabajase bajo la modalidad de teletrabajo o trabajo a distancia. Mismos medios que de los trabajadores presenciales, igual oportunidad de promoción profesional, también tiene que hacer el registro de jornada, tendrían que respetarle también la intimidad y protección de los datos personales. En esto también incide el Real Decreto 28/2020 en el tema de la desconexión digital. Las empresas tienen que permitir al trabajador desconectar digitalmente, o sea que cuando acabe la jornada de trabajo no deberían tener contacto con el empleado. Luego, en definitiva, es tratar de trasladar los mismos derechos que tiene un trabajador a contrato o una modalidad presencial a un contrato que esté haciéndose bajo la modalidad a distancia. ¿Puede imponerse el trabajo a distancia? Bueno, pues como decimos aquí, el trabajo a distancia es voluntario. No puedes convertir a un trabajador a distancia a un trabajador presencial o viceversa. Siempre que se acuerde, se tiene que hacer un acuerdo escrito y ahora pasaremos a ese punto. Es necesario redactar un acuerdo escrito en el que las dos partes obviamente estén de acuerdo. No puedes hacer de forma unilateral ninguna acción, ni por la empresa ni tampoco por el empleado. El empleado no puede decir yo quiero trabajar desde casa y obligatoriamente tiene que la empresa aceptar, ni por el contrario tampoco. La empresa no le puede obligar al trabajador a que o que acepte una prestación de servicios desde casa o presencialmente. Siempre tiene que haber un acuerdo. Por otro lado, la reversibilidad, en este caso, independientemente de cuándo y cómo se lleve al acuerdo, los dos, tanto empresa como el empleado, pueden volver otra vez a la situación inicial. Habrá casos en los que no pueda haber reversibilidad por motivos obvios. Si, por ejemplo, el trabajador ha empezado en su puesto de trabajo bajo la modalidad de un contrato de prestación de servicios a distancia, evidentemente no puede revertir a otra situación que la inicial, que es esta. Entonces, en ese tipo de casos, evidentemente no podrá exigir ninguna reversibilidad. Solamente en el caso en el que se inicie bajo una modalidad presencial y quiera volver después de haber hecho un acuerdo de contrato de prestación de servicios a distancia a su inicial situación, pues se podría hacer, pero en el otro caso sería imposible, evidentemente. Luego también es importante mencionar que la empresa sigue teniendo, a pesar de que esté trabajando desde casa, un control sobre el trabajador y sobre el trabajo que realice desde su casa, ¿no? Independientemente que no le puedan ver físicamente, la empresa tiene la potestad o el poder de poder intervenir en su ordenador siempre y cuando se limite o se respeten los derechos de intimidad y de secreto de comunicación o de protección de datos personales. Se puede meter en su ordenador para, bueno, monitorizar y revisar, por decirlo de alguna manera, el trabajo que se está haciendo desde casa, ¿no? Si no, de lo contrario, podría ser que hubiese también algún abuso por parte de los empleados. Y bueno, ¿cómo debe ser el acuerdo? Que es uno de los puntos más importantes en este sentido, desde el punto de vista jurídico, para redactar o para establecer el trabajo a distancia, ¿no? Pues como decíamos antes, se exige un acuerdo que en primer lugar tiene que ser por escrito, con un contenido que ya viene tasado en el Real Decreto, que ya se venía estableciendo en en la anterior normativa. Como hemos visto al principio, en el marco normativo ya se iban enumerando de manera disgregada o en diferentes normas, pero ya se iban incluyendo en todas las normas, ¿no? Y todo acuerdo escrito tiene que tener como mínimo el inventario de los medios y equipos y herramientas para que el trabajador pueda realizar su trabajo de igual o con igual condición que el trabajador presencial. También se deben enumerar los gastos de trabajador y la forma de cómo se va a compensar.
En este caso lo pongo así en negrita porque es un caso, yo creo que es el más controvertido de todos en este sentido, porque sobre todo los clientes que tenemos siempre nos hacen esta mención, ¿no? Si hay que pagar todo tipo de gastos. Ahora lo podemos ver y luego también en la mesa redonda lo podemos aclarar con más detalle, ¿no? Seguimos con los puntos que decía el Real Decreto que se debe establecer en el acuerdo, es la duración del acuerdo. Pues puede ser que podamos hacer un acuerdo de forma indefinida o de forma temporal. Nuestra opción o nuestro consejo es que se haga de forma temporal para que luego tampoco pues se pueda revertir fácilmente, ¿no? También se debe establecer el horario, ¿no? El horario que también puede ser flexible, independientemente que estés trabajando desde casa o desde cualquier otro sitio, desde un coworking o cualquier otro lugar, el horario ha de ser fijado. El empleado tiene que seguir un horario de 9 a 5, de 9 a 6 o lo que fuera, pero no es, o puede ser flexible, pero se debe reflejar en el acuerdo. Igualmente, el porcentaje de distribución del trabajo presencial o a distancia. Puede ser que trabajadores que trabajen en una modalidad mixta, como decía al principio, puedan trabajar un 50% desde casa, un 50% desde su oficina. O, bueno, pues ese tipo de cosas hay que establecerlas dentro de la medida de lo posible, lo más estricto que se pueda en el acuerdo, ¿no? El lugar de trabajo del empleado, aunque sea su casa, pues hay que especificar que es su casa o o un coworking o donde sea. El plazo de preaviso cuando se necesite o cuando se quiera ejercer el derecho de reversibilidad, en caso de que en alguna de las dos partes decidan por algún motivo que no pueden seguir con este acuerdo, o bueno, medidas de protección de datos o procedimientos a seguir en caso de dificultades técnicas, ¿no? En relación con el segundo punto que decía de gastos del trabajador, nos planteamos otra pregunta que es, o las que nos plantean a nosotros normalmente es si existe el deber de compensar los gastos relacionados con el teletrabajo. Lo cierto es que sí, y lo cierto es que es lo normal si tenemos en cuenta que un trabajador presencial tiene derecho a recibir los gastos que está teniendo por realizar su trabajo, no tiene por qué haber una diferencia con un trabajador que esté haciendo su trabajo desde su domicilio, ¿no? Desde cualquier otro lugar. Si un trabajador está haciendo su trabajo desde un coworking, es entendible que la empresa debería pagar esa cantidad de alquiler del coworking o de lo que fuera, ¿no? Pues en su casa es igual, si tienes que hacer algún tipo de gasto adicional al que normalmente estarías haciendo por trabajar en tu casa, pues la empresa sería responsable de pagar. Esto es la teoría, lo que pasa que luego también la forma de cómo se valora esa compensación de gasto es muy discutible. De hecho, bueno, ahora mismo no hay casi sentencias que puedan aportar luz a esto, pero sí que parece claro que no hay evidencia de que a una empresa tenga que pagar a un trabajador, por ejemplo, la tarifa plana de Internet. Si el trabajador ya está trabajando, ya tiene una tarifa plana de Internet en su casa y no está realizando ningún gasto adicional porque es la que ya tenía, pues parece claro que no está, el hecho de que esté trabajando desde su casa no le está aportando ningún gasto más adicional al trabajador. Por lo tanto, hay controversia ahí, pero sí que es cierto que la lógica nos hace pensar que se hace o que o es obligatorio compensar los gastos que realmente se están haciendo adicionalmente por el hecho de trabajar desde casa. No todos los gastos, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, pensemos que si, por ejemplo, la luz o cualquier cosa o otros gastos que sean consumibles, pues tenemos que hacer una valoración de qué tipo de gastos se deben hacer la compensación o no. Yo creo que en muchas empresas de que estamos asesorando, lo que han decidido es hacer o pagar una pequeña compensación con la intención de, bueno, contrarrestar algunas algún gasto que pueda tener ocasionalmente, pero suelen ser pequeñas compensaciones, no es algo como en un principio la gente estaba empezando a pensar de hacer una compensación de gastos de 80, 90 euros o 100 al mes, porque no suele ser lo habitual, salvo que en algún caso se pudiera demostrar, ¿no? Otro tema, por otro lado, referente también a esto de los gastos, además de que la ley o de que el Real Decreto Ley no establece la forma de compensar ni de cómo valorarlos, tampoco se establece qué implicaciones o qué consideración tiene a nivel tributario de seguridad social estos gastos.
Pues bien, la forma, desde el punto de vista más conservador, lo que nosotros también solemos decir es que si no tienes una manera de poder medir o de valorar realmente cuál es el gasto que va a ocasionar al trabajador y se paga una compensación a tanto alzado, lo normal es que eso se considere como un rendimiento de trabajo más y por lo tanto tenga que cotizar en Seguridad Social y tributar ante Hacienda, ¿no? Entonces es un poco un gasto más para la empresa, si se tuviese que fijar. ¿Qué más? En este punto, bueno, si tuviésemos que adaptar ahora, si tenemos trabajadores que están realizando trabajo a distancia y tuviésemos que adaptarlo, bueno, pues el Real Decreto Ley nos da unas fechas para que podamos cumplir con la adaptación, que aunque, como ya decía antes, la realidad es que no ha cambiado nada. Simplemente aquí en este Real Decreto Ley sí que está diciendo que para poder formalizar el acuerdo tenemos que cumplirlo antes de de esta fecha, porque además una de las pocas novedades que ha incluido el Real Decreto es que ha metido una sanción o ha tipificado en la ley de infracciones y de sanciones del orden social una sanción para el no cumplimiento de esta adaptación, ¿no? Entonces, bueno, por este tema sí que convendría, y desde aquí, desde Baker Tilly, nos ponemos a vuestra disposición en caso que lo necesitéis, sí que convendría adaptaros si no lo habéis hecho ya, a esta nueva regulación o a la regulación anterior, como queráis llamar, porque era igual, ¿no? Pero si no tenemos, si el teletrabajo estuviera ya regulado, es decir, si ya tuviéramos a un trabajador que estuviese trabajando antes de la entrada en vigor de este Real Decreto, pues el Real Decreto nos daba 3 meses desde la entrada en vigor, es decir, si no me equivoco, en noviembre, diciembre, en diciembre de este año, del 2020, se tenía que haber adoptado la medida bueno, pues adaptarlo todo lo máximo posible, ¿no? Pues tendríamos que haber hecho el acuerdo de teletrabajo e intentar reflejar todo lo que estuviese y revisar si había alguna de las cosas que hemos mencionado que no estuviese haciéndose por la empresa, pues adaptarlo y hacerlo para que no haya ningún tipo de problema ni de sanción. Si el teletrabajo no estaba fijado, sino que no estaba fijado por un convenio o un acuerdo privado, sino que estaba fijado por un convenio o acuerdo colectivo, pues bueno, nos dan varias opciones, ¿no? Porque se tendrá que adaptar la empresa cuando pierda vigencia el convenio o acuerdo colectivo o cuando transcurra el plazo fijado por las partes en el acuerdo colectivo, ¿no? Si fueran un acuerdo colectivo. Pero siempre y cuando no superen los 3 años. Esa es la fecha máxima que nos dan para que podamos adaptar las condiciones que tengamos actualmente con los trabajadores que tuviesen esta modalidad sin que pase esos 3 años. Si no hay acuerdo ni no hay ningún tipo de relación, si no hubiese nada establecido, independientemente que tengamos a trabajadores trabajando a distancia, el Real Decreto Ley nos da un año desde la publicación de la norma, es decir, hasta el 23 de septiembre del 2022, 2021, perdón, que no, si no recuerdo mal. Y bueno, esto es un poco la línea general de mi exposición, que como conclusión y uniéndolo un poco con lo comentado en el inicio, podemos entender que, como decía al principio, no hay ninguna o muy pocas novedades con respecto al marco anterior y que, bueno, pues independientemente de eso, que aunque no hubiese ninguna novedad, es necesario adaptarlo y tenerlo correcto conforme a lo que dice la ley, ¿no? Ya sea la actual o la anterior, para no tener ningún problema de sanciones con la inspección de trabajo. Así que bueno, María, eso ya te cedo la palabra si quieres. Ahora en la Muchas mesa gracias. podemos hablar más. Muchas gracias. Has contestado alguna de las preguntas que teníamos, Sí, pero bueno. sí, yo creo que alguno que ha preguntado ya he visto también que... Oye, vamos a ver. Yo quería, si nos quitas la presentación, yo creo, ¿no? Sí. Voy a empezar por Xavier. Te quería preguntar, además algo, la verdad es que yo durante la pandemia y todavía veo a algunos de los clientes con los que yo trabajo planteándose el tema de, oye, al final estoy aplicando formas diferentes cuando hablamos de teletrabajo y la gran pregunta es, oye, yo tengo un área de atención al cliente, ¿es posible? La gran pregunta, ¿no? ¿Existen herramientas de verdad que permitan que tú tengas al 100% en remoto al área de atención al cliente?
Por supuesto, y yo te diría que bajo nuestro punto de vista es la más fácil, esta área respecto a otras, porque habitualmente una área de atención al cliente, el tipo de actividad, está ya muy sustentada por procesos y por la actividad de un agente o de un comercial o de un personal de soporte en atención al cliente sigue unas reglas, unas políticas, unos procedimientos y tiene unas herramientas ya diseñadas para ser muy efectivo en la atención al cliente, desde los propios CRM, las herramientas de soporte, acceso a los sistemas de información de forma rápida para poder dar una respuesta rápida a nuestros clientes. En nuestro caso, por ejemplo, Voz Telecom, tenemos un equipo de más de 70 personas en atención al cliente, tanto en el área comercial como en el área técnica. Te puedo decir que antes de la pandemia nunca teníamos en planes tener este personal en remoto y desde hace más de un año están todos teletrabajando en sus casas. Os ponía otro ejemplo de una gran consultora de BPO en España, pues que tiene pues también su personal que estaba en edificios de oficinas y que por la pandemia lo ha movilizado completamente. Con lo cual, las herramientas informáticas están, o sea, hay aplicaciones de centralita virtual con prestaciones de contact center que ya utilizaban en su momento y existen versiones de este software, de estas aplicaciones, que en vez de estar instaladas en las oficinas de los clientes, estén disponibles desde la nube. Y Voz Telecom tiene soluciones de este tipo, claro, y tenemos varios clientes que las utilizan, ¿no? Con lo cual, yo diría que es de las áreas donde más fácilmente es potencialmente implantable una política de teletrabajo, por supuesto. Qué bien. ¿Y cómo de fácil es para el área de IT implantar, por ejemplo, una herramienta de centralita virtual, que esa es otra, y hacer, como tú nos contabas, que eso se integre en todas las herramientas? Bueno, por supuesto, normalmente la pequeña mediana empresa no tiene muchos recursos internos en las áreas de IT y los managers de IT habitualmente van saturados, cargados de trabajo, porque tienen una responsabilidad importantísima en garantizar la continuidad del negocio contando con herramientas informáticas, ¿no? Con lo cual, para ellos es muy importante tener un buen partner que te ayude en este proceso de cambio y de implantación de la tecnología, ¿no? En nuestro caso, Voz Telecom, nos apoyamos y trabajamos comercialmente con una extensa red de distribuidores y puntos de servicio especializados. Puntos de servicio tenemos en Barcelona, tenemos en Mataró, tenemos en Madrid, en San Sebastián, Sevilla. Estos partners son los que están al lado del cliente, conocen sus necesidades, hacen una tarea previa para identificar exactamente cómo es la atención telefónica del cliente y cómo es el trabajo de sus empleados, qué tipología de empleados tiene. No es lo mismo un personal administrativo que un comercial, el tipo de dispositivo que va a utilizar. Con lo cual, este trabajo previo lo hacemos a través de nuestra red de partners para que después el proceso de implantación sea muy fácil y sencillo. O sea, es mucho más complejo un cambio del software de contabilidad, para entendernos, en la empresa, o la implantación de un CRM que implementar una centralita en la nube, ¿no? Y en nuestro caso, nuestra centralita en la nube además lleva conectores que de forma automática integran la aplicación de comunicaciones con los CRM más habituales del mercado, incluso con Microsoft Teams, que es la herramienta que usamos a día de hoy, ¿no? Con lo cual el proceso realmente es muy simple, entendiendo que una implantación de software, ERPs o contabilidad es muchísimo más complejo que implantar una centralita en la nube, que eso se hace en pocos días, incluso claro, en un día según el tamaño de la empresa, ¿no? A mí eso me parece una maravilla, qué interesante. Daniel, te vamos a hacer una pregunta que seguro que alguno de los que está escuchando la tiene en la cabeza. ¿Qué pasa si un trabajador se niega a teletrabajar? ¿Esto es causa de despido? No, evidentemente no. Como decíamos al principio, esto es un acuerdo voluntario entre las partes y si el trabajador decide no trabajar a distancia, no se le puede despedir. De hecho, ni siquiera se le puede practicar una modificación sustancial del contrato de trabajo, porque es algo que tiene que ser con carácter voluntario y, de hecho, si se hace un despido se considerará improcedente. O sea, se puede despedir, evidentemente, pero será considerado improcedente. Por lo tanto, no se puede despedir, si lo entendemos así. Ok. Tenemos aquí una pregunta de Beatriz Miguel, que es muy interesante, que además tiene relación con algo que os quería preguntar a los dos. Fijaros que dice, bueno, aparte que os da las gracias por las intervenciones, dice, empezamos a ver, y yo también lo estoy viendo,
una corriente de empresas que manifiestan estar en contra del trabajo en remoto en cualquier versión, probablemente por miedos o porque pesa más el presencialismo. Yo también lo estoy viendo, de hecho hay compañías, no voy a decir nombres evidentemente, que tenían a la gente en remoto durante la pandemia y el confinamiento y ahora mismo han prohibido a su gente que teletrabaje. Y nos pregunta Beatriz, ¿cómo creéis que puede afectar esto a las compañías o cómo se puede modificar la tendencia? Este es un temazo, ¿eh? Venga, Xavier, te dejamos que te veo. No, bueno, yo creo que es como todo, ¿no? A nivel de estrategia empresarial, siempre históricamente ha habido muchas corrientes, ¿no? No solamente en el tema del teletrabajo, o sea, a nivel de estrategia empresarial ha habido muchos autores y muchos corrientes, ¿no? De implementar una serie de estrategias u otras. Yo creo que hay que entender el teletrabajo o trabajo en remoto más allá del simple hecho de que no estoy en la oficina. O sea, puede convertirse realmente como un eje estratégico y de competitividad de tu compañía. O sea, si tú eres capaz de entender políticas como Remote First como parte integral de tu estrategia de negocio, ya no va a haber detractores o no detractores, pero lo importante es alinearlo a tu estrategia de negocio. Y obviamente puede haber compañías donde no esté alineada esta política o esta estrategia a lo que es la estrategia de la compañía. Y eso es absolutamente lícito. Al final, las corrientes de estrategia de negocio tienen que estar, digamos, al alcance del management y la dirección, pues para alcanzar los objetivos de la empresa. Entonces aquí yo creo que sí nos encontraremos compañías donde sí que ven un beneficio en alinear teletrabajo con la estrategia de negocio y otras compañías no. Y ahora, mientras contesta Daniel también su punto de vista, os añadiré 3 enlaces en el chat. El primero, contestando la primera pregunta sobre un estudio nacional. Hay un estudio de la Caixa bastante reciente, os voy a poner el enlace, ¿vale? Os pondré un segundo enlace que son los datos del INE también, que no son muy actuales porque han estudiado hasta el año 19, pero hay una proyección del año 20. Y después os pondré un tercer enlace sobre una página, un blog, está en inglés, sobre hablar también un poco más en detalle de Remote First y sobre todo que va alineado esta última pregunta, ¿no? Porque hay compañías que no lo pueden considerar en su estrategia de negocio, ¿vale? Entonces doy la palabra a Daniel y os copio estos 3 enlaces en el chat, ¿de acuerdo? Sí. Daniel. Yo creo que esto, bueno, tiene bastantes implicaciones o puede venir desde bastantes puntos de vista, ¿no? En primer lugar, yo creo que lo que decía al principio, que sí que estamos también notando nosotros en cuanto a nuestros clientes, vemos que hay muchos clientes que están decidiendo echar un poco para atrás, en primer lugar porque creo que no es, si estás trabajando a distancia, el 100%, puede hacer peligrar, lo primero, la forma de trabajar en equipo y también un poco a nivel mental o emocional, ¿no? Del equipo, ¿no? Hay veces que la gente, el hecho de estar todo el día en su casa trabajando, pues le puede afectar y puede estar un poco más, bueno, con lo que se llama el agotamiento pandémico, ¿no? Que puede estar ya cansado de estar todo el día trabajando. Eso por un lado, pero y por otro, yo creo que la nueva regulación o que ya hemos visto que no está nueva, pero poner de manifiesto todas estas obligaciones y que ahora las empresas sean conscientes de todo lo que hay que cumplir y las sanciones que tienen, puede hacer, yo creo que desde mi punto de vista está consiguiendo en muchas de ellas el efecto contrario. Decir, oye, pues yo no me quiero meter aquí, voy a hacer lo que sea para no tener la consideración de que mis trabajadores están trabajando a distancia y que tenga que hacer compensación de gastos y tal, porque lo entienden de otra manera, ¿no? Entonces, yo creo que esos son los dos puntos más importantes por los que sí que yo también he notado bueno, que están reculando muchas empresas, ¿no? El paso hacia atrás. Pues yo, fijaros, por aportar también, yo siempre digo que estamos en la era de los datos y las emociones. Y yo creo que, como tú nos has contado, Xavier, yo creo que hay muchos datos que demuestran los beneficios del trabajo en remoto y creo también que lo que tú dices, Daniel, es verdad y además yo es a lo que me dedico, que es que hay una parte emocional donde ese modelo híbrido es fundamental. Vamos, yo así lo creo. Fijaros, yo he vivido, yo soy profesora en el IE Business School desde hace 20 años y nosotros ya estamos trabajando con un modelo híbrido, es decir, nosotros tenemos gente en clase presencial porque lo prefiere, con todo el protocolo de protección de COVID, y tenemos gente que está en Latinoamérica y en donde la globalidad y la diversidad de talento que decía antes Xavier, que lo que te permite es dar clase a gente que nunca te hubieras planteado que estuviese en algunos programas. Entonces, mi sensación es
que yo creo que en muchísimas cosas es mucho más productivo el trabajo en remoto, y lo estamos viendo, y creo que la parte emocional de una conversación que surge con un café, de irte a comer con un colega o con el comité de dirección, yo creo que es algo que es irreemplazable. Y lo que yo creo que hay que equilibrar es que cada compañía tiene una cultura diferente y lo que tiene que ver es cómo lo adapta mejor. Lo que sí creo es que lo que dice Beatriz de el presencialismo y el control del empleado, eso es del siglo XX, y el siglo XXI va de relaciones de confianza. Y yo estoy muy contenta porque ahí he visto mucho avance y evolución. Nos queda camino, pero creo que tenemos que sostener las relaciones con nuestros colaboradores desde la confianza, desde la autonomía y desde la responsabilidad. Yo creo que esta es Totalmente de acuerdo. todo lo que yo creo que ahí estamos los tres alineados. Sí. Yo tengo una última pregunta para Xavi y luego le vamos a dejar cerrar. Nos vamos a pasar 5 minutos, pero yo creo que merece la pena. Yo tengo mucha curiosidad con el tema de las herramientas de trabajo en remoto. Siempre hablamos de los portátiles. ¿Qué papel juegan aquí otros dispositivos, los móviles? Es decir, ¿cómo hacemos que todo esto converja? ¿Cómo lo hacéis vosotros, que sois los expertos? Mira, justamente esto es un elemento clave, ¿no? A la hora de tomar la decisión de implantar un servicio de comunicaciones en la nube, ¿no? Hay que entender muy bien cada uno de los colaboradores, cada uno de los empleados, cuál es su entorno de trabajo habitual, cuál es su dispositivo principal, cuál es la herramienta que necesita en su día a día, porque no es lo mismo pues una persona que la movilidad es fundamental, que se pasa la mayor parte del tiempo pues en la calle visitando clientes, o que una persona está haciendo un trabajo permanente de atención al cliente, pues sentado en su puesto de trabajo, donde necesita multitud de herramientas y aplicaciones para tener acceso al máximo de información en el mínimo tiempo posible, ¿no? Con lo cual es muy importante que las herramientas de comunicación y colaboración, como la centralita en la nube, permitan que los usuarios se conecten desde cualquier dispositivo, que sea la misma aplicación, que la puedas utilizar tanto si estás con tu ordenador portátil en un hotel o en un coworking, como si estás en un puesto fijo en tu casa perfectamente dotado, con doble pantalla, con unos cascos, con un equipo de audio y de vídeo adecuado, como si estás con tu terminal móvil pues saliendo de una visita en un cliente, ¿no? Tienes que estar permanentemente conectado al sistema de comunicación corporativo, tanto de voz, de telefonía como de mensajería, independientemente del dispositivo que utilices, porque cada vez hay más, digamos, diversidad de dispositivos, ¿no? Cada vez el usuario en su puesto de trabajo pues puede utilizar o más uno u otro, y eso pues obliga a que los prestadores de servicio, pues como nosotros, demos la posibilidad de que el usuario elija en cada momento y lugar cuál es el dispositivo más adecuado, ¿no? Claro, tiene todo el sentido. Pues yo te voy a dejar cerrar sin antes decir lo importante que es para abordar estos temas toda la parte legal y desde luego el que la tecnología y la cultura vayan de la mano. Yo lo tengo clarísimo. Gracias a los dos, ahora te dejo cerrar, y sobre todo a los que están con nosotros. Así es que tus últimas palabras. Bueno, nada, poco más que añadir. Gracias a vos todos por haber asistido. Tenéis pues la página web de Voz Telecom a vuestra disposición, la de Baker Tilly también, por supuesto, y la British Chamber para cualquier apoyo que necesitéis. Y sobre todo, lo que sí creo es importante, lo he comentado antes, que a la hora de valorar las políticas de teletrabajo, sean en una estrategia remote first, remote friendly o remote only, que son los tres modelos, digamos, que se han definido así por parte de los consultores, creo que es muy importante alinear estas políticas con la estrategia de la compañía. Ese es el punto clave. Totalmente. Tener muy clara cuál es la estrategia de tu compañía, cómo vas a abordar la transformación digital de la compañía, que eso es un punto clave en estos momentos, y sobre todo, y tenemos que aprovechar cuando vengan esos prometidos fondos europeos, que parece que en algún momento van a llegar, y hay una importante dotación para apoyar la transformación digital de las pymes en España. Esto es un elemento clave, yo creo que en los próximos 12 meses tiene que estar en el foco de todas las compañías en España. ¿Cómo afrontamos la transformación digital? Porque los negocios del siglo XXI o serán digitales o no serán. O sea, ya no hay opción. Sí que quizás puede haber opción a hacer teletrabajo o no, pero lo que sí que no hay opción es que una compañía
no aborde una transformación digital de su negocio e incluso muchas veces de su propio modelo de negocio. Yo creo que en ese aspecto es donde tenemos que poner el foco de atención en nuestras estrategias en las compañías, y Voz Telecom, pues bueno, estamos en un sector de las telecomunicaciones y el cloud donde podemos aportar nuestro apoyo, nuestra experiencia y nuestras ganas de seguir apoyando a las pymes en España. Muchísimas gracias a todos por haber atendido. Oye, muchas gracias, ¿eh? Yo os voy a dar un aplauso a los dos. Porque... Muy bien, a vosotros. Que también hay que dar aplausos en virtual, ¿no? Pues muy bien, venga. Muchas gracias, María. Gracias, ¿eh? Muy interesante. Venga. Muchísimas gracias a todos. María, muchas gracias, Xavier. Hasta luego.